Bienvenidos a Civilizaciones Olvidadas, la historia que el tiempo enterró. En las vastas estepas de Mongolia, donde el viento talla la tierra desde tiempos inmemoriales, se alzan silenciosos centinelas de una civilización que desafía nuestra comprensión, las piedras ciervo. Estos megalitos, esculpidos con figuras de ciervos en vuelo, no son simples rocas, son portales a un mundo desaparecido. Más de 1,300 de las 1,500 piedras ciervo conocidas en el planeta yacen en este territorio, un número que estremece si consideramos que cada una fue tallada a mano hace más de 3000 años. Estos monumentos, datados entre 1400 y 700 a.C., durante la Edad de Bronce tardía, no solo impresionan por su antigüedad, sino por su precisión. Algunas piedras alcanzan los 4-6 metros de altura y todas están orientadas hacia el este, como si saludaran al sol naciente. ¿Qué mensaje intentaban transmitir? Los arqueólogos han identificado 3 tipos distintos de decoración, pero todas comparten esa obsesión por el ciervo, un animal que en las culturas siberianas simboliza el viaje entre el mundo terrenal y el espiritual. El enigma se profundiza al descubrir que estas piedras forman parte de un complejo más amplio, el complejo Piedras Ciervo Kairik-Sur, que incluye túmulos funerarios. Los estudios genéticos recientes revelan que los pueblos que las erigieron eran pastores nómadas, pero con un nivel de organización social asombroso. La cultura de las piedras ciervo influenció a civilizaciones vecinas, desde los escitas hasta los pueblos de la cultura de las tumbas de losa, y su legado se extiende mucho más allá de su territorio original. Sin embargo, lo más inquietante es que esta cultura desapareció sin dejar un registro escrito. Las piedras ciervo son su único testimonio, un legado mudo que nos habla de creencias, tecnología y arte. Ahora, mientras estas piedras siguen en pie, desafiando el paso del tiempo, nos preparamos para explorar otro misterio de la antigüedad: el colapso del Imperio Hitita, una civilización que dominó Anatolia y que también se desvaneció en el olvido. ¿Qué secretos compartirán estos guardianes de piedra con los restos de aquel imperio olvidado? Pero antes de adentrarnos en las ruinas de Hattusa, debemos entender el escenario donde esta civilización floreció. Entre los años 1600 y 1178 a.C., en la península de Anatolia, hoy Turquía, los hititas forjaron un imperio que desafió al mismísimo Egipto. Su capital, Hattusa, se extendía sobre 8 kilómetros cuadrados, protegida por 6 kilómetros de murallas ciclópeas que aún hoy impresionan a los arqueólogos. Fue una ciudad amurallada con templos, palacios y túneles subterráneos, donde el poder político y religioso se entrelazaban en cada piedra. Lo que hizo únicos a los hititas fue su dominio del hierro. Mientras otras civilizaciones de la Edad del Bronce dependían del bronce, ellos desarrollaron técnicas avanzadas de fundición que les permitieron crear armas y herramientas más duras y resistentes. Este monopolio tecnológico les otorgó una ventaja militar decisiva. Con espadas y puntas de lanza de hierro, pudieron enfrentarse a los carros de guerra egipcios y sostener el equilibrio de poder en la región. Pero esa misma superioridad material no fue suficiente para salvarlos del colapso. Hacia el año 1200 a.C., una cadena de catástrofes sacudió el Mediterráneo oriental. Hambrunas, sequías y la llegada de los llamados pueblos del mar, una confederación de invasores de origen incierto, asolaron las costas. Los hititas, que habían establecido alianzas y tratados internacionales, vieron cómo sus rutas comerciales se cortaban y sus ciudades caían una a una. En Hattusa, los archivos reales quedaron sepultados entre cenizas y la ciudad fue abandonada en poco tiempo. No hubo una batalla final épica, sino un desmoronamiento lento y desesperante, como un castillo de arena que la marea se lleva sin dejar rastro. El imperio hitita desapareció tan silenciosamente que durante siglos solo fue un nombre mencionado en la Biblia, sin evidencia arqueológica. Fue hasta el siglo XIX que los exploradores redescubrieron Hattusa y desenterraron tablillas cuneiformes con tratados, leyes y cartas que revelaron su sofisticación. Ahora, mientras contemplamos las piedras ciervo de Mongolia y las murallas de Anatolia, nos preguntamos ¿qué otras civilizaciones brillantes se han desvanecido sin dejar explicación? El siguiente enigma nos lleva al mar Egeo, donde una isla desapareció bajo las olas y dio origen a la leyenda de la Atlántida, los minoicos.
Imaginen un mar Egeo de aguas turquesas, salpicado de islas que hoy son destinos turísticos de postal. Pero hace más de 3.500 años, una de esas islas, Thera, hoy llamada Santorini, no era un paraíso pacífico. Era un volcán dormido que despertó con una furia apocalíptica alrededor del año 1600 a.C. La erupción fue tan colosal que su potencia se ha comparado con la de 40.000 bombas atómicas como las de Hiroshima. El cielo se oscureció, tsunamis gigantes barrieron las costas cercanas y una nube de ceniza cubrió el Mediterráneo oriental. Esa explosión no solo destruyó la isla, desencadenó la caída de la civilización más avanzada de su tiempo, los minoicos. Los minoicos florecieron en Creta entre el 3000 y el 1100 a.C., y su esplendor era legendario. En el palacio de Cenosos, el corazón de su poder, se contaban 1.300 habitaciones distribuidas en 20.000 metros cuadrados, un laberinto de pasillos, patios y frescos de colores vivos que representaban toros, delfines y figuras elegantes. Aquella sociedad dominaba el comercio marítimo, tenía sistemas de drenaje sorprendentemente modernos y adoraba a diosas de serpientes. Pero tras la erupción de Thera, la ceniza cubrió sus cosechas, los tsunamis arrasaron sus puertos y el reino entró en una espiral de decadencia de la que jamás se recuperó. En poco más de un siglo, sus palacios fueron abandonados y su escritura, la lineal A, quedó sin descifrar. Este colapso no fue un misterio menor, alimentó una de las leyendas más persistentes de la historia. El filósofo griego Platón, en sus diálogos Timeo y Critias, narró la existencia de una isla poderosa llamada Atlántida que desapareció en un solo día y una sola noche. Muchos estudiosos creen que Platón se inspiró en el recuerdo distorsionado de la catástrofe minoica, una civilización avanzada, con palacios monumentales y flotas dominantes, engullida por el mar en un cataclismo volcánico. ¿No es acaso esa la definición exacta de lo que ocurrió en Creta y Thera? La historia de la Atlántida pudo ser la memoria lejana de un trauma real, transmitida de generación en generación hasta convertirse en mito. Así, las piedras ciervo de Mongolia y los palacios de Creta nos enseñan que la grandeza humana es frágil, que las civilizaciones pueden erigir monumentos y luego desvanecerse bajo el polvo y las cenizas. Pero el colapso minoico no fue el último gran misterio de la antigüedad. Mientras el Mediterráneo se recuperaba de aquel desastre, en el otro lado del mundo, en las selvas de Mesoamérica, otra civilización construía ciudades tan majestuosas que también desaparecerían sin dejar una explicación clara. Ese es el enigma que nos espera, el colapso de los mayas, el misterio de las ciudades abandonadas. En el corazón de las estepas mongolas, donde el viento esculpe la hierba como un artista obsesionado, se yerguen silenciosos centinelas de una era que apenas comenzamos a descifrar, las piedras ciervo. Más de 1.300 de estos megalitos, tallados con figuras de ciervos en pleno vuelo, se alzan solitarios bajo un cielo infinito. Pero no son meros monumentos, son las claves de una cultura que floreció entre el 1400 y el 700 a.C., cuando las grandes civilizaciones del Mediterráneo apenas despuntaban. Estas piedras no son simples rocas, son crónicas de un pueblo que dominaba la tecnología del bronce y que dejó su huella en un territorio que se extiende desde Siberia hasta Mongolia. Los arqueólogos han identificado 3 tipos distintos de piedras ciervo, a menudo agrupadas en complejos funerarios conocidos como Kairik-Sur. En Tesatzin-Den, cerca del río Tamir, se alza una de las más estudiadas, a 47 grados latitud norte y 101 grados longitud este. Un punto exacto en el mapa que hoy nos sirve de guía para entender una cosmovisión que vinculaba lo terrenal con lo celestial. La cultura de las piedras ciervo no estaba aislada, coexistía con imperios como el de la dinastía Zhou en China o el floreciente Egipto de la dinastía 21. Mientras tanto, en el lejano oeste, otra civilización africana comenzaba a forjar su destino, el reino de Kush, que siglos después conquistaría Egipto, gobernando como la dinastía 25 alrededor del 750 a.C. Estos faraones negros, como los llamaron los griegos, erigieron su capital en Meroe, una ciudad que llegaría a albergar más de 200 pirámides, superando en número a las de Egipto. Pero antes de que el coloso romano se desmoronara por completo, su destino ya estaba sellado por fuerzas que ningún ejército podía detener. En el siglo III, la moneda que había financiado legiones y construido acueductos se convirtió en un cascarón vacío.
El denario, que en tiempos de Augusto contenía más de 90% de plata, fue devaluado hasta contener apenas un 5% bajo el reinado de Aureliano. Los precios se dispararon, los mercados colapsaron y el trueque regresó a las provincias. En medio de esa crisis, el imperio se fragmentó en tres: el galo, el palmireno y el romano, un preludio de la desintegración que vendría 2 siglos después. Cuando el año 476 DC llegó, el Imperio Romano de Occidente ya no era más que un esqueleto. Rómulo Augustulo, un adolescente colocado en el trono por su padre bárbaro, fue depuesto por Odoacro, un jefe érulo. Con él cayó un imperio que en su apogeo había dominado 5 millones de kilómetros cuadrados y albergado a 70 millones de personas. Las puertas de Roma, que una vez se abrieron para recibir triunfadores con coronas de laurel, ahora se abrían para dejar entrar a los pueblos que ella misma había llamado bárbaros. Pero el verdadero colapso no fue militar. Fue la pérdida de un sistema que había convertido a tribus rivales en ciudadanos y a ciudadanos en herederos de una misma ley. Lo que quedó de Roma no desapareció en un día. Sus ruinas se fundieron con las piedras de las nuevas ciudades medievales y sus caminos siguieron siendo usados por peregrinos y comerciantes. Pero la lección de su caída reverbera en cada imperio que confía demasiado en su propia grandeza. Mientras tanto, en los rincones más remotos del mundo, otras civilizaciones enfrentaban su propio destino. En los acantilados del suroeste de Norteamérica, un pueblo conocido como los Anasazi levantaría ciudades imposibles en las paredes de los cañones, solo para desvanecerse sin dejar rastro escrito. Su historia, tan distante de Roma, guarda un eco inquietante: la de una sociedad que floreció, construyó y luego desapareció, dejando tras de sí preguntas que ni la arqueología ha podido responder por completo. Y en ese silencio de piedra, los Anasazi nos dejaron un mensaje tallado en los muros de sus ciudades imposibles. En la región de los Cuatro Rincón, donde hoy convergen Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona, esta civilización floreció entre el 1200 AC y el 1300 DC, levantando estructuras que desafiaban la gravedad y el sentido común. En Mesa Verde, el Palacio del Acantilado, una de sus obras maestras, albergaba a unas 100 personas en un laberinto de habitaciones y torres encaramadas bajo un saliente rocoso. Pero lo más perturbador no es cómo construyeron, sino cómo, tras siglos de esplendor, decidieron marcharse. Los arqueólogos han rastreado las huellas de su éxodo. Hacia finales del siglo XIII, una sequía implacable asoló la meseta durante 23 años, de 1276 a 1299 DC, convirtiendo los campos de maíz en polvo y los manantiales en lechos secos, pero el clima no lo explica todo. En los depósitos de basura de sus aldeas, los científicos han encontrado señales de tensión social: huesos con marcas de violencia, cerámica rota en rituales de clausura y hogares sellados con cuidado. Parece que antes de partir, los Anasazi realizaron ceremonias finales, como si quisieran despedirse de sus casas y de sus dioses. ¿Qué los empujó a abandonar esas ciudades que habían construido con tanto esfuerzo? Algunos estudios sugieren que la deforestación y la sobreexplotación de los recursos aceleraron el colapso. Cada viga de pino que sostiene los techos de Mesa Verde fue transportada desde bosques cada vez más lejanos, y con el tiempo, la tierra no pudo sostener a tanta gente. Pero los Anasazi no desaparecieron del todo. Sus descendientes, los pueblos actuales, conservan en su memoria oral la historia de un gran viaje, de un abandono que no fue derrota sino transformación. Y esa misma pregunta, la de cómo una civilización entera decide dejar atrás sus monumentos, resuena en otro rincón del mundo, donde los templos de Angkor esperan entre la selva. Y en esa búsqueda de respuestas, viajamos ahora a las selvas de Camboya, donde la ciudad de Angkor yace envuelta en raíces milenarias. Pero antes de que los monjes budistas entonaran sus cantos entre sus torres, antes de que los exploradores franceses se maravillaran con sus relieves, hubo un imperio que levantó la estructura religiosa más colosal jamás concebida por el hombre: Angkor Wat, erigida en el siglo XII bajo el reinado de Suryavarman II, un rey que se autoproclamaba Dios vivo. Sus muros de arenisca, tallados con escenas del Ramayana, cubren una extensión de más de 200 hectáreas, y su foso, de 190 metros de ancho, simboliza el océano cósmico que rodea al monte Meru, la morada de los dioses en la cosmología hindú. Pero Angkor no fue solo un templo aislado.
Fue el corazón de una metrópolis que en su apogeo se extendió por más de 1000 kilómetros cuadrados, un laberinto de canales, reservorios y campos de arroz que sostenía a unas 750.000 personas, más que cualquier ciudad europea de la época. Los ingenieros jemeres dominaron el agua con una destreza sobrecogedora. Construyeron el Baray Occidental, un embalse artificial de 8 kilómetros de largo por 2 de ancho, capaz de almacenar millones de litros para irrigar las cosechas durante la estación seca. Este sistema hidráulico, tan sofisticado que algunos arqueólogos lo comparan con una máquina de precisión, fue el verdadero motor del imperio. Sin embargo, esa misma dependencia del agua se convertiría en su condena. Los registros dendrocronológicos y los sedimentos de los embalses revelan que a mediados del siglo XIV el monzón comenzó a fallar. Periodos de sequía severas se alternaban con lluvias torrenciales que desbordaban los canales y erosionaban las compuertas. La red hidráulica, diseñada para un clima predecible, colapsó lentamente. Las cosechas se perdieron, el hambre golpeó a los barrios populares, y las élites, que dependían del control del agua para legitimar su poder divino, perdieron toda autoridad. Para agravar la crisis, los ejércitos siameses de Ayutthaya lanzaron ataques constantes desde el oeste, saqueando templos y llevándose a millares de prisioneros. En 1431, la capital fue finalmente abandonada, no por una invasión repentina, sino por una lenta agonía de décadas, un hundimiento causado por la arrogancia de creer que podían domar al cielo. Lo que queda de Angkor hoy es un testimonio de fragilidad y grandeza. Sus torres de loto emergen entre la jungla como dedos de un gigante dormido, y los árboles de ceiba estrangulan los muros que alguna vez brillaron con oro. Pero su lección resuena más allá de Camboya. La misma combinación de cambio climático, conflictos y presión demográfica que derribó a los jemeres amenaza también a nuestras propias civilizaciones. Y mientras los arqueólogos reconstruyen su historia piedra por piedra, otra potencia emerge en las estepas asiáticas, un pueblo nómada que en lugar de construir imperios de piedra, los forjó con la velocidad del caballo y la fuerza del arco. Su nombre, que aún hoy hace temblar a los historiadores, es el Imperio Mongol. En nuestro próximo episodio descubriremos cómo un solo hombre, Genghis Khan, logró unir a tribus dispersas y crear el imperio contiguo más grande de la historia. Un gigante que, a diferencia de Angkor, no cayó por el clima, sino por la imposibilidad de gobernar un territorio tan vasto que el propio sol tardaba horas en cruzarlo. Para entender la magnitud de lo que Genghis Khan construyó, debemos viajar a las estepas de Mongolia, donde aún hoy se alzan más de 1300 piedras ciervo, megalitos de la Edad del Bronce tallados con ciervos en vuelo que parecen congelados en el instante de saltar hacia el cielo. Estas piedras, erigidas entre el 1400 y el 700 a.C., no son simples marcadores. Son los testigos mudos de un pueblo que ya dominaba la tecnología del bronce y cuyas creencias vinculaban a los ciervos con el viaje de los espíritus. Cuando Genghis Khan unificó a las tribus mongolas en 1206, no partió de la nada. Pisó un territorio donde la memoria de esos antiguos pastores aún vibraba en cada piedra y en cada rito, un legado de milenios que él convertiría en el motor de una conquista sin precedentes. El momento decisivo llegó con la muerte de Möngke Khan en 1259, un evento que desató una guerra civil por la sucesión y que fracturó el imperio desde dentro. Los herederos, en lugar de honrar la unidad que Genghis Khan había forjado, se enzarzaron en luchas fratricidas por el trono. Kublai desde el este reclamaba el poder. Su hermano Arik Boke desde Karakorum lo desafiaba abiertamente. Mientras tanto, el territorio que gobernaban era tan vasto que en su punto máximo, en 1279, abarcaba 24 millones de kilómetros cuadrados, desde las costas de China hasta las puertas de Europa del Este. Era un coloso que ningún mensajero podía cruzar en menos de un año y cuyas fronteras se perdían en el horizonte. Una extensión tan inmensa que cuando el sol se ponía en un extremo apenas comenzaba a despuntar en el otro. La fragmentación no fue un accidente, fue el resultado lógico de un imperio que se había expandido más rápido que su capacidad de gobernar. Tras la muerte de Möngke, el poder se dividió en 4 kanatos: la Horda de Oro al oeste, el Ilkhanato en Persia, el Kanato de Chagatai en Asia Central y el Gran Kanato en China, bajo Kublai.
Cada uno desarrolló sus propias alianzas, sus propias rivalidades y sus propias prioridades, alejándose cada vez más de la visión unificadora de Gengis Khan. Los mongoles, que habían conquistado el mundo conocido con arcos compuestos y tácticas de guerrilla, descubrieron que era más fácil tomar ciudades que administrar un territorio donde cada día los separaba más su propio orgullo y su ambición. El imperio que en 1279 parecía invencible, ya en 1294 se había convertido en un mosaico de estados en constante conflicto, un gigante que se desangraba por sus propias heridas internas. Y así el legado de Gengis Khan se desvaneció no por la fuerza de un enemigo exterior, sino por la incapacidad de mantener unida una creación tan colosal. Cuando los historiadores miran hacia atrás, ven en la caída del imperio mongol una lección sobre los límites del poder. Ningún imperio puede sostenerse si sus propias bases se corroen desde dentro. Pero mientras las estepas de Mongolia aún guardan las piedras ciervo, esos antiguos centinelas que vieron nacer a los mongoles y que presenciaron su ascenso y su caída, el recuerdo de esa gloria perdida sigue flotando en el viento. En nuestra próxima entrega, cruzaremos el océano para adentrarnos en otro imperio que también se enfrentó a su propio fin. El imperio azteca, un mundo que, a diferencia de los mongoles, fue destruido no por sus divisiones internas, sino por la llegada de unos extranjeros que cambiaron el destino de América para siempre. Pero antes de que los españoles pusieran un pie en Mesoamérica, existía una ciudad que era el asombro de su tiempo, Tenochtitlán. Fundada en 1325 sobre un lago salado, esta capital azteca albergaba a más de 200,000 habitantes, superando en tamaño a París y a cualquier ciudad europea de la época. Sus calles eran canales, sus jardines flotaban sobre el agua y sus acueductos llevaban agua dulce desde tierra firme hasta el corazón del imperio. Era un prodigio de ingeniería y organización, el centro de un mundo que creía en el orden cósmico de los sacrificios y en el destino manifiesto de su pueblo. Sin embargo, en 1521 ese mundo se derrumbó. Hernán Cortés, con apenas 900 españoles, logró lo que parecía imposible, sitiar y conquistar Tenochtitlán, pero no lo hizo solo. Detrás de él marchaban alrededor de 200,000 aliados indígenas, pueblos que habían sido sometidos por los aztecas y que vieron en los extranjeros una oportunidad para liberarse del yugo mexica. La caída de la ciudad no fue solo la victoria de las armas europeas, sino el resultado de una alianza masiva de los oprimidos contra su antiguo dominador, un levantamiento que cambió el equilibrio de poder en toda la región. Aún así, la conquista no habría sido posible sin un aliado invisible, la enfermedad. La viruela, el sarampión y otras epidemias traídas por los europeos diezmaron a la población azteca, matando a miles en cuestión de semanas. Los cronistas describen cómo los cuerpos se amontonaban en las calles de Tenochtitlán sin manos suficientes para enterrarlos. El imperio azteca no solo fue derrotado por la espada, sino por microbios que, sin saberlo, habían viajado en los barcos de Colón. En menos de 2 años, una de las civilizaciones más poderosas de América quedó reducida a ruinas y silencio. El colapso de Tenochtitlán marcó el fin de una era, pero también el inicio de otra que se extendería por miles de kilómetros hacia el sur. Allí, en las montañas de los Andes, otro imperio aguardaba su destino, el Tahuantinsuyo, el reino de los hijos del sol. Los españoles, guiados por la ambición y la codicia, pronto dirigirían su mirada hacia esas tierras donde el oro brillaba en cada templo. Pero esa es otra historia, la historia del Imperio Inca, un mundo que también se enfrentaría a su propia noche. En nuestra próxima entrega, cruzaremos el océano para adentrarnos en ese reino de piedra y nieve, donde el destino de un emperador cambiaría para siempre el curso de América del Sur. Pero antes de abandonar estas tierras, es necesario detenerse ante un misterio que guardan las estepas, las piedras ciervo. Más de 1.300 megalitos, tallados hace más de 3.000 años, salpican Mongolia y las regiones vecinas de Siberia. Sus grabados, que representan ciervos voladores con hocicos alargados y astas que se elevan hacia el cielo, no son simples adornos. Son la firma de una cultura que dominó la tecnología del bronce y que dejó en estas piedras un mensaje que aún no hemos descifrado por completo. Los arqueólogos han identificado 3 tipos distintos de estas estelas, que a veces conviven en un mismo sitio, como en la región occidental de Mongolia. Algunas muestran únicamente ciervos estilizados, otras incluyen herramientas, armas y lo que parecen ser cinturones, y hay las que presentan rostros humanos, aunque rara vez conservan rasgos definidos.
Lo más intrigante es que estas piedras no se encontraban aisladas, formaban parte de un complejo mayor, junto a túmulos funerarios llamados Kairik-Sur, que revelan una sociedad profundamente preocupada por la memoria de sus muertos y por marcar su territorio en la inmensidad de la estepa. La datación de estas estructuras, entre el 1400 y el 700 a.C., las sitúa en un momento crucial, cuando las grandes culturas de la Edad del Bronce se desvanecían y emergían nuevas formas de vida pastoril. Los análisis genéticos recientes sugieren que los constructores de las piedras ciervo no eran un pueblo aislado, sino que mantenían contactos con grupos que se extendían desde el suroeste de Siberia hasta el norte de China. Ese intercambio de ideas y de bienes dejó su huella en la técnica de tallado, en la metalurgia y en los patrones de asentamiento, aunque el significado exacto de los ciervos sigue siendo un enigma. Eran guías espirituales hacia el más allá, símbolos de poder terrenal o testimonios de migraciones antiguas. Cuando se observa la distribución de estas piedras en el mapa, se advierte que no fueron colocadas al azar. Las de tipo I se concentran en el oeste de Mongolia, las de tipo II en el centro y las de tipo III se dispersan hacia el este, a menudo cerca de ríos y pasos montañosos. Esa disposición sugiere que marcaban rutas de pastoreo y senderos de intercambio, como si los antiguos hubieran querido dejar constancia de su presencia en los caminos que conectaban la estepa con las montañas de Altai. Así, las piedras ciervo no son solo monumentos funerarios, son un mapa tallado en roca de un mundo en movimiento, un mundo cuyos ecos resuenan aún en las tradiciones de los pueblos nómadas que hoy recorren esas mismas tierras. Pero incluso los pueblos que dejaron semejante legado en piedra comprendieron que los recursos no son infinitos. Miremos hacia el otro lado del mundo, hacia el Pacífico Sur, donde una isla de apenas 163 kilómetros cuadrados se convirtió en el escenario de uno de los experimentos humanos más dramáticos jamás registrados. La isla de Pascua, o Rapa Nui, fue colonizada por navegantes polinesios alrededor del año 1200 de nuestra era. En ese momento, la isla estaba cubierta de palmeras gigantes, bosques que hoy solo podemos imaginar, un paraíso verde en medio de la inmensidad oceánica. Durante siglos, esa civilización levantó más de 900 moais, estatuas colosales de hasta 10 metros de altura y 82 toneladas de peso, que hoy miran fijamente el horizonte. Pero para mover esas moles de piedra, para transportarlas desde la cantera hasta la costa, se necesitaba madera, mucha madera. Rodillos, trineos, cuerdas y andamiajes de palma. Y así, generación tras generación, los Rapa Nui talaron sus bosques sin descanso, convencidos quizás de que la abundancia era eterna. Entre 1400 y 1600 de nuestra era, la deforestación fue total. La isla quedó desnuda sin un solo árbol en pie. Sin madera no hubo más canoas para pescar, no hubo herramientas para la construcción, no hubo recursos para sostener a una población que había crecido demasiado. La tierra erosionada ya no daba cosechas y el mar se volvió inaccesible. Lo que una vez fue un paraíso se convirtió en una trampa mortal. Los enfrentamientos internos, el canibalismo y el colapso demográfico siguieron al desastre ecológico, hasta que la isla quedó reducida a una sombra de lo que fue. Hoy los moais silenciosos son el monumento a una advertencia. Ninguna civilización está por encima de la naturaleza. La historia de Rapa Nui no es un mito lejano, es un espejo que refleja nuestro propio presente. Así como las piedras ciervo de Mongolia marcaron caminos de intercambio, los moais marcan el borde del abismo. Y si hay una lección que nos dejan estas dos culturas, separadas por medio mundo y por milenios, es que la memoria de los pueblos se escribe en piedra, pero el futuro se escribe en lo que decidimos preservar hoy. En el próximo capítulo cerraremos este viaje con una pregunta que nos concierne a todos: ¿hacia dónde estamos tallando nuestra propia historia? Pero antes de que los moais quedaran mudos frente al Pacífico, hubo una advertencia escrita en el paisaje. La isla, de apenas 163 kilómetros cuadrados, fue colonizada por navegantes polinesios alrededor del año 1200 de nuestra era. No era un paraíso exuberante. Era un territorio frágil, cubierto de palmeras gigantes que los recién llegados talaron para construir sus canoas, sus viviendas y sobre todo para transportar y erigir sus monumentos. Cada moai, algunos de hasta 10 metros de altura y 82 toneladas de peso, exigía un ejército de troncos para ser arrastrado desde la cantera. Y así, piedra a piedra, tronco a tronco, la isla fue perdiendo su manto verde.
Entre 1400 y 1600, la deforestación fue total. Los árboles desaparecieron y con ellos los pájaros que anidaban en la isla, la tierra fértil que se erosionaba con cada lluvia y la madera necesaria para construir botes de pesca. Los Rapa Nui, atrapados en una isla sin escapatoria, comenzaron a mirarse unos a otros con recelo. Las estatuas, antes símbolo de poder y conexión con los ancestros, se convirtieron en testigos de una competencia feroz por recursos cada vez más escasos. Los moais fueron derribados no por invasores, sino por los propios isleños, en un acto que algunos arqueólogos interpretan como la caída de una élite que ya no podía sostener su promesa de prosperidad. La lección de Rapa Nui no es un cuento moralizante, sino un espejo. Esta civilización no colapsó por ignorancia, sino por una elección colectiva, priorizar la construcción de estatuas sobre la conservación del bosque. Cuando los europeos llegaron en 1722, la isla era un páramo y la población se había reducido drásticamente. Sin embargo, los sobrevivientes mantuvieron viva su cultura, adaptándose a un entorno devastado. Esa resiliencia, esa capacidad de reinventarse tras el desastre, es quizá el verdadero legado de la isla de Pascua, un legado que nos habla directamente a nosotros, que también vivimos en una isla llamada Tierra. En el corazón de Asia, donde la estepa se funde con el cielo, las piedras ciervo no son simples monolitos, son archivos de piedra. Cerca de 1,500 de estos megalitos han sido hallados y más de 1,300 se concentran en Mongolia, tallados entre el 1400 y el 700 a.C. Sus grabados representan ciervos en vuelo, con cornamentas estilizadas que parecen desafiar la gravedad, como si los animales ascendieran hacia un plano espiritual. Pero estas figuras no son meras decoraciones, son el lenguaje de un pueblo que no dejó escritura, solo siluetas y símbolos que hoy intentamos descifrar. Los arqueólogos han bautizado a esta sociedad como la cultura de las piedras ciervo, un complejo que también incluye túmulos funerarios conocidos como Kairik-Sur. En las montañas de Altai y las llanuras del oeste de Mongolia, estos monumentos se erigen junto a tumbas que albergan restos de caballos y herramientas de bronce, evidencias de un pueblo nómada que dominó la estepa en la edad del bronce tardía. El análisis genético de los restos humanos asociados a estos sitios revela vínculos con poblaciones que migraron desde el oeste, desafiando la idea de que Mongolia fue una región aislada. Cada piedra, cada grabado, es un fragmento de un rompecabezas que conecta Siberia, China y Europa en una red de intercambios olvidada. Lo más enigmático no es la técnica de tallado, sino el significado. Las piedras ciervo rara vez representan figuras humanas. En su lugar muestran ciervos, pero también hachas, arcos y a veces máscaras. Algunos investigadores creen que eran marcadores territoriales de clanes, otros que eran altares para rituales de iniciación. Lo que sí es seguro es que estas piedras influyeron en culturas posteriores. Los escitas, que dominaron la estepa siglos después, adoptaron motivos similares en su arte de oro. Así, las piedras ciervo no son un misterio aislado, sino la semilla de un legado que se extendió desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, recordándonos que incluso las civilizaciones más silenciosas pueden dejar huellas imborrables. Pero hay un capítulo final en esta historia que nos lleva a un lugar donde el viento del Pacífico azota acantilados de basalto y donde la tierra guarda un secreto tan trágico como aleccionador. En la remota isla de Pascua, a más de 3.000 kilómetros de la costa de Chile, una civilización erigió monumentos que aún hoy nos dejan sin aliento, los moais. Esta isla, de apenas 163 kilómetros cuadrados, fue colonizada por navegantes polinesios alrededor del año 1200 de nuestra era, y en pocos siglos construyeron más de 900 estatuas colosales, algunas de hasta 10 metros de altura y 82 toneladas de peso. Pero lo que hace único a este lugar no es solo la magnitud de sus esculturas, sino la pregunta que surge inevitablemente: ¿cómo pudo una sociedad tan aislada y con recursos tan limitados crear semejante legado y luego desaparecer en el olvido? Los primeros exploradores europeos que llegaron en 1722 describieron una isla desolada, sin un solo árbol en pie, con una población pequeña y empobrecida. Durante décadas, la ciencia intentó explicar este colapso con teorías de guerra interna, canibalismo y hasta contacto con extraterrestres.
Pero los estudios modernos, basados en análisis de polen fósil y carbón vegetal, revelaron una verdad más simple y más terrible. Entre 1400 y 1600, los Rapa Nui talaron cada palmera de la isla para transportar y erigir sus gigantes de piedra, para construir canoas y para alimentar a una población que crecía sin control. La deforestación total no solo eliminó su fuente de madera, sino que erosionó los suelos, destruyó los cultivos y colapsó las redes alimentarias. La misma obsesión que los llevó a crear obras maestras de ingeniería fue la que cavó su propia tumba. Hoy los moais siguen en pie, mirando hacia el interior de la isla con sus ojos de coral vacíos, como testigos mudos de una advertencia escrita en piedra. Pero la historia no termina ahí. Los análisis genéticos de los restos humanos encontrados en la isla muestran que una pequeña población sobrevivió al desastre, adaptándose a un entorno radicalmente transformado. Y lo más inquietante es que este patrón de colapso no es exclusivo de la isla de Pascua. Desde las culturas de la Edad de Bronce en las estepas siberianas, como las que crearon las piedras ciervo, hasta las grandes civilizaciones de Mesoamérica, la historia humana está llena de ejemplos de sociedades que agotaron su propio sustento en busca de gloria eterna. La pregunta que queda flotando en el aire mientras contemplamos estas ruinas es si nosotros, con nuestros rascacielos y nuestras redes globales, estamos repitiendo el mismo error a una escala planetaria. Pero antes de que la sombra del colapso se extendiera sobre la isla de Pascua, hubo un mundo donde la piedra no era un símbolo de destrucción, sino de conexión con lo divino. A miles de kilómetros al oeste, en las estepas de Mongolia, otra cultura erigió monumentos que aún hoy nos miran desde el silencio, las piedras ciervo. Más de 1300 de estos megalitos, algunos con más de 3000 años de antigüedad, se alzan en la vasta llanura, grabados con ciervos que parecen volar hacia el cielo. No son simples rocas, son mensajes de un pueblo que, al igual que los Rapa Nui, invirtió su energía en algo que trascendiera su propia existencia. Pero mientras los moais miraban al mar, las piedras ciervo observaban el horizonte interior, como si supieran que el verdadero viaje era hacia lo desconocido. En la isla de Pascua, la historia tomó un rumbo distinto. Cuando los polinesios llegaron alrededor del año 1200, encontraron una isla de 163 kilómetros cuadrados cubierta de palmeras gigantes y bosques que sostenían su vida. Pero en poco más de 4 siglos todo cambió. Entre 1400 y 1600, la deforestación fue total. Los árboles desaparecieron, el suelo se erosionó y las aves que anidaban en la isla se extinguieron. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que los Rapa Nui talaron cada palmera no solo para construir viviendas y canoas, sino para erigir sus monumentos. Se necesitaron cientos de troncos para transportar los moais, algunos de 10 metros de altura y 82 toneladas de peso. No fue un accidente, fue una elección colectiva, una apuesta por la gloria que terminó consumiendo su propio futuro. La pregunta que surge es inevitable. ¿Cómo pudo una civilización tan ingeniosa ignorar las señales? Los Rapa Nui no eran ajenos a la gestión de recursos, habían sobrevivido a una travesía oceánica de miles de kilómetros, pero una vez instalados, el deseo de perpetuar su memoria a través de los moais se convirtió en una obsesión. Cada aldea quería un moai más grande que el anterior, y para moverlos necesitaban madera, cuerdas y mano de obra. La palmera, que era su principal recurso renovable, desapareció. Con ella se fueron las canoas y con las canoas el acceso al pescado, su principal fuente de proteína. El colapso no fue repentino, fue un lento descenso hacia la escasez, marcado por el hambre y finalmente por la guerra entre clanes. Hoy los moais siguen en pie, pero no como símbolos de poder, sino como testigos de una lección que aún no hemos aprendido del todo. La isla de Pascua es un espejo en el océano y, al igual que las piedras ciervo de Mongolia, nos habla de civilizaciones que invirtieron su destino en piedras y dioses, olvidando que el verdadero sustento está en la tierra que pisamos. Mientras nosotros, con nuestras ciudades y tecnologías, contemplamos estos vestigios, la pregunta no es si repetiremos el error, sino si aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo antes de que el viento barra nuestros propios monumentos. Imagina por un momento un chamán de la Edad del Bronce, hace 3000 años, talla en una piedra de más de 2 metros de altura un ciervo en pleno vuelo, con el hocico alargado y las astas estiradas hacia el cielo. Ese animal no era un simple adorno, era el mensajero entre el mundo de los vivos y el de los espíritus.
Los arqueólogos han documentado que estas piedras, conocidas como piedras ciervo, aparecen en grupos o en solitario, siempre orientadas hacia el este, como si esperaran el primer rayo de sol. Y aunque su significado exacto sigue siendo un misterio, el patrón de su distribución, con más de 1.300 ejemplares solo en Mongolia, revela una red cultural que se extendió desde Siberia hasta el corazón de Asia Central, uniendo a pueblos que compartían un mismo lenguaje visual. Pero ¿qué necesidad tenían estos pastores nómadas de erigir monumentos tan colosales? La respuesta podría estar en el contexto de su tiempo. Hacia el año 1000 a.C., mientras en China florecía la dinastía Zhou y en Asiria se alzaban palacios de barro, estos pueblos de la estepa enfrentaban un cambio climático que amenazaba sus rebaños. Las piedras ciervo no eran solo arte, eran una declaración de poder, una forma de fijar su territorio y su identidad en un paisaje sin fronteras. Los estudios genéticos recientes han demostrado que quienes erigieron estas piedras eran los antepasados de los escitas, esos jinetes temidos que más tarde dominarían las llanuras euroasiáticas. Así, cada grabado no solo contaba una historia sagrada, sino que también reclamaba un lugar en un mundo que estaba a punto de cambiar para siempre. Lo más asombroso es la técnica. Sin herramientas de hierro, estos artesanos del bronce lograron esculpir figuras que hoy reconocemos como ciervos, caballos y símbolos solares, a veces en piedras de hasta 4 metros de altura, que debían transportar desde canteras lejanas. Los arqueólogos han encontrado que algunas de estas piedras pesan más de 1 tonelada y que fueron dispuestas en líneas que siguen las rutas migratorias de los animales. No eran monumentos estáticos, eran hitos en un paisaje vivo que los pastores consultaban para orientarse y para recordar a sus ancestros. Cada piedra era, en esencia, una biblioteca de conocimientos sobre los ciclos de la naturaleza, sobre los límites del clan, sobre las estrellas que guiaban sus noches. Cuando estas piedras ciervo se abandonaron, alrededor del siglo VII a.C., el mundo ya era otro. Las nuevas tumbas, los Kairik-Sur, con sus montículos de piedra y sus ofrendas de caballos, muestran una sociedad más jerárquica, más obsesionada con la muerte que con la vida. Y sin embargo, las piedras ciervo nunca desaparecieron del todo. Su imagen del ciervo volador sobrevivió en los tatuajes de los guerreros de la cultura Pazyryk, encontrados en tumbas congeladas en las montañas de Altai y en los diseños de las alfombras y los objetos de oro de los escitas. En cierto modo, estas piedras fueron el primer acto de una obra que se representaría durante siglos. La historia de cómo los pueblos de la estepa, a pesar de su aparente simplicidad, construyeron un legado que continúa desafiando nuestra comprensión. Pero si las piedras ciervo nos hablan de un mundo que se desvaneció, hay otro lugar donde esa historia se escribió con un desenlace aún más dramático. La isla de Pascua, un triángulo de apenas 163 kilómetros cuadrados perdido en el Pacífico. Aquí, los polinesios que llegaron alrededor del año 1200 después de Cristo encontraron un paraíso boscoso. Y sin embargo, cuando los primeros europeos pisaron sus costas en 1722, se toparon con una tierra desnuda y una población diezmada. La pregunta que ha atormentado a arqueólogos e historiadores durante décadas es simple pero escalofriante. ¿Qué pasó con los árboles y con la civilización que los taló? Los Rapa Nui erigieron más de 900 moais, gigantes de piedra de hasta 10 metros de altura y 82 toneladas de peso, que hoy miran al interior de la isla como guardianes de un secreto. Para mover esas estatuas colosales necesitaron troncos, cuerdas y una organización social compleja. Pero cada moai que se levantaba exigía más madera y la madera se usaba para transportar, para construir viviendas y para fabricar canoas. Entre 1400 y 1600 la deforestación fue total. La palma gigante de Pascua, única en el mundo, desapareció para siempre. El suelo, sin raíces que lo sujetaran, comenzó a erosionarse, y con él se fueron los cultivos, la pesca y la posibilidad de escapar. Lo que ocurrió en la isla no fue un castigo divino ni una maldición ancestral, sino una cadena de decisiones humanas que ignoraron los límites del entorno. Cuando los recursos se agotaron, la sociedad se fracturó, las élites perdieron su poder, las guerras internas estallaron y muchos habitantes recurrieron al canibalismo, según evidencias arqueológicas. Para el siglo XVIII, la población se había reducido drásticamente.
Y es aquí donde la historia de las Piedras Ciervo y la de los Moais se entrelazan. Ambos pueblos crearon monumentos que desafiaban la capacidad de su ecosistema, pero mientras los primeros desaparecieron dejando un misterio tallado en roca, los segundos dejaron una advertencia que aún resuena en nuestro mundo actual. La isla de Pascua no es solo un destino turístico ni un conjunto de estatuas fotogénicas, es un espejo en el que la humanidad puede verse reflejada. Cada vez que talamos un bosque, cada vez que sobreexplotamos un recurso, estamos escribiendo una línea más de esa misma historia. Pero a diferencia de los Rapa Nui, nosotros aún tenemos tiempo de cambiar el desenlace. La pregunta no es si podemos aprender de ellos, sino si queremos hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Porque, como lo demuestran las Piedras Ciervo y los Moais, las civilizaciones no caen por eventos externos, sino por las decisiones que toman desde adentro. Y sin embargo, entre esos silenciosos centinelas de piedra, emerge una pregunta que nos persigue hasta hoy. ¿Cómo pudo una civilización entera desvanecerse mientras levantaba monumentos que desafiaban la gravedad? La isla de Pascua, con sus 163 kilómetros cuadrados de tierra volcánica, fue colonizada por navegantes polinesios alrededor del año 1200 después de Cristo. En ese remoto rincón del Pacífico, a más de 3000 kilómetros de cualquier costa habitada, estos pioneros encontraron un paraíso de palmeras altísimas y aves marinas. Pero lo que aquellos primeros colonos no podían imaginar era que la misma tierra que los sostenía se convertiría en el escenario de su propia tragedia. Durante siglos, los Rapa Nui erigieron más de 900 moais, gigantes de piedra tallados en la cantera del volcán Rano Raraku. Algunos alcanzaron los 10 metros de altura y las 82 toneladas de peso, como el coloso conocido como Paro. Pero cada estatua exigía un costo invisible: troncos de palmera para transportar las moles, cuerdas de fibra vegetal y una organización social cada vez más compleja. Los árboles, que habían sido el sustento de la isla, comenzaron a desaparecer. Los estudiosos calculan que la deforestación total ocurrió entre 1400 y 1600 después de Cristo, un abrir y cerrar de ojos en la escala de la historia humana. El resultado fue un colapso ecológico en cadena. Sin árboles, la lluvia arrastró la tierra fértil hacia el mar, las aves perdieron sus lugares de anidación y la pesca se volvió cada vez más escasa. Los Rapa Nui, que habían dominado su pequeño reino, se encontraron atrapados en una trampa que ellos mismos habían construido. No hubo invasores ni catástrofes naturales, solo la lenta, inexorable consecuencia de tomar más de lo que la tierra podía dar. Y en ese espejo, quizás, vemos reflejada nuestra propia historia, la de un planeta que nos ha dado todo y al que le estamos pidiendo demasiado. Hoy, la isla de Pascua es un monumento a la capacidad humana de crear y de destruir. Las Piedras Ciervo de Mongolia y los Moais de Rapa Nui comparten un mismo lenguaje, el de civilizaciones que dejaron su huella en la piedra antes de enfrentar su propio crepúsculo. La historia no termina aquí, porque el siguiente capítulo nos llevará a otra gran lección de la antigüedad, donde el poder y la ambición también encontraron su límite. Pero esa es una historia que merece ser contada con calma, como quien camina entre ruinas y escucha el eco de los siglos. Pero antes de cerrar este viaje por los misterios de la antigüedad, debemos detenernos en un rincón remoto del Pacífico, donde la ambición humana escribió su advertencia más elocuente. En la isla de Pascua, un territorio de apenas 163 kilómetros cuadrados, los polinesios llegaron alrededor del año 1200 después de Cristo, trayendo consigo no solo canoas y semillas, sino también una cosmovisión que transformaría el paisaje para siempre. Lo que encontraron era un paraíso cubierto de bosques de palmeras gigantes, aves marinas y suelos fértiles. Lo que dejaron, siglos después, fue una llanura desolada, salpicada de gigantes de piedra que hoy miran al horizonte con una quietud que estremece. La obsesión de los Rapa Nui por honrar a sus ancestros se materializó en más de 900 moais, algunos de ellos de hasta 10 metros de altura y 82 toneladas de peso. Cada estatua requería talar árboles para transportarla, construir rampas y andamiajes y alimentar a miles de trabajadores. Durante siglos, la isla fue un taller colosal donde la roca volcánica del cráter Rano Raraku se transformaba en rostros impasibles, pero el costo fue terrible. Entre 1400 y 1600 la deforestación fue total.
Sin árboles, los suelos se erosionaron, las cosechas fallaron y las canoas ya no pudieron construirse para pescar en alta mar. La sociedad que había erigido esos monumentos comenzó a devorarse a sí misma. Los arqueólogos han debatido durante décadas si el colapso fue repentino o gradual, si fue causado por los propios isleños o por la llegada de europeos. Pero los restos de carbón, el polen fósil y las huellas de ratas polinesias que royeron las semillas de las palmeras cuentan una historia ineludible. La civilización Rapa Nui agotó su propio sustento. Cuando los primeros barcos europeos llegaron en 1722, la isla ya era un páramo y la población se había reducido drásticamente. Los moais, orgullosos testigos de una época de esplendor, yacían derribados, muchos de ellos deliberadamente, en señal de conflicto interno. La lección es brutal. Ningún poder, ninguna fe, ninguna obra maestra sobrevive si la base ecológica que la sostiene se desmorona. Hoy, la isla de Pascua es un recordatorio de que toda civilización camina sobre un equilibrio frágil. Los moais siguen en pie, restaurados en parte, pero su silencio pesa más que su majestuosidad. Mientras las piedras ciervo de Mongolia evocan un misterio espiritual, los gigantes de Rapa Nui nos confrontan con una pregunta incómoda. ¿Estamos repitiendo el mismo patrón a escala global? Este es el capítulo final de nuestro recorrido, pero la reflexión apenas comienza. Porque si algo nos enseñan estas ruinas es que la grandeza no se mide por lo que construimos, sino por lo que preservamos. Pero antes de dejar que la noche cubra la isla de Pascua, detengámonos un instante en sus orígenes. Esta pequeña masa de tierra, de apenas 163 kilómetros cuadrados, fue colonizada por navegantes polinesios hacia el año 1200 después de Cristo. En ese momento, la isla estaba cubierta por frondosos bosques de palmeras gigantes, capaces de alcanzar los 15 metros de altura. Era un paraíso verde en medio del Pacífico, un refugio remoto que parecía ofrecerlo todo. Y sin embargo, en menos de 4 siglos, ese paraíso se convertiría en un páramo desolado, que llevó a un pueblo tan ingenioso a destruir el mismo ecosistema que lo sostenía. La respuesta podría estar grabada en cada moai, en cada plataforma ceremonial, en cada rastro de ceniza que quedó impregnado en el suelo. Los números asombran. Se erigieron más de 900 moais, algunos de hasta 10 metros de altura y 82 toneladas de peso. Para moverlos, los Rapa Nui necesitaban troncos, cuerdas y una enorme cantidad de mano de obra. Cada estatua representaba a un ancestro poderoso y su construcción formaba parte de una competencia entre clanes por demostrar quién tenía más prestigio y más recursos. Pero esos recursos tenían un costo: talar bosques enteros para transportar a los gigantes de piedra, para fabricar canoas, para construir viviendas y para alimentar a una población que crecía sin control. La madera era el motor de toda la economía y nadie parecía notar que el motor se estaba agotando. Entre 1400 y 1600, la deforestación fue total. Las palmeras desaparecieron, los suelos se erosionaron y las aves marinas perdieron sus lugares de anidación. Sin árboles, los Rapa Nui no podían construir canoas para pescar en alta mar, y su dieta se limitó a lo poco que podían obtener de la tierra y de los arrecifes cercanos. El colapso ecológico trajo consigo el hambre, las guerras internas y el canibalismo. Las estatuas que alguna vez fueron motivo de orgullo comenzaron a ser derribadas, una a una, como símbolo del odio acumulado entre clanes. La gran civilización que había desafiado al océano terminó atrapada en su propia trampa, rodeada de gigantes de piedra que ya no podía mover ni venerar. Cuando los primeros europeos llegaron en 1722, encontraron una isla casi desierta, con apenas unos pocos miles de habitantes viviendo entre ruinas y estatuas caídas. El mito del paraíso se había desvanecido. La pregunta que flota sobre esta historia es incómoda. ¿Somos realmente tan diferentes? Nuestras ciudades, nuestras industrias y nuestra tecnología también dependen de recursos que se agotan. Los moais son un recordatorio de que ninguna civilización es eterna y de que el precio del progreso puede ser la misma tierra que nos sostiene. En el próximo capítulo cerraremos este viaje con una mirada a lo que queda de estas culturas y a las lecciones que aún susurran entre las piedras. Pero antes de que el último árbol de la isla de Pascua cayera, mucho antes de que los moais miraran al vacío desde sus altares derrumbados, otra cultura en el otro extremo del mundo estaba grabando en piedra su propia advertencia.
En las estepas de Mongolia y el sur de Siberia, los arqueólogos han contado más de 1500 estelas conocidas como piedras ciervo, y de ellas, unas 1300 se alzan todavía en territorio mongol. Son megalitos de hasta 4 metros de altura, decorados con ciervos en pleno vuelo, con las astas echadas hacia atrás y las patas estiradas como si atravesaran el cielo. No son simples marcadores de tumbas. Son el testimonio de una cultura de la Edad del Bronce tardía, entre el 1400 y el 700 a.C., que dominó estas llanuras con una tecnología que aún hoy nos desconcierta. Los arqueólogos llaman a este fenómeno el complejo Piedras Ciervo Kairik-Sur, porque junto a estos monolitos se encuentran montículos funerarios de piedra conocidos como Kairik-Sur. Y aquí está el enigma. Mientras los moais de Rapa Nui fueron tallados por una sociedad que se desangraba por la deforestación, las piedras ciervo fueron erigidas por pueblos nómadas que no dejaron ciudades ni campos de cultivo, pero sí un arte tan estilizado que parece abstracto. Los ciervos voladores no existen en la naturaleza y, sin embargo, esta imagen se repite en más de 1000 piedras a lo largo de miles de kilómetros. ¿Qué mensaje intentaban dejar esos pastores de la estepa? Algunos investigadores creen que eran símbolos de tránsito entre el mundo de los vivos y el de los muertos, una especie de puente espiritual que los nómadas necesitaban para no perderse en la inmensidad del paisaje. Y hay un detalle que estremece. La cultura de las piedras ciervo desapareció aproximadamente en el año 700 a.C. sin dejar rastro de un colapso violento. No hay señales de guerra ni de hambruna. Simplemente cesaron los tallados. Lo que vino después fueron otras culturas, como la de los túmulos de Losas y la de Pazyryk, que ya no esculpieron ciervos, sino que enterraron a sus muertos con oro y tatuajes. Es el mismo patrón que vemos en Rapa Nui, pero invertido. En la isla del Pacífico, la sobreexplotación de los recursos llevó al derrumbe. En Mongolia, la transición fue silenciosa, quizás porque los nómadas sabían que no podían talar árboles que no existían, ni agotar ríos que se secaban cada invierno. La piedra ciervo es un recordatorio de que no toda crisis termina en catástrofe, pero también de que ninguna cultura, por sofisticada que sea, está exenta de pagar el precio de sus decisiones. Y sin embargo, mientras en Mongolia los nómadas grababan ciervos voladores en piedra, a miles de kilómetros de distancia, en el corazón del Pacífico, otra civilización escribía su propia historia con monumentos que desafiaban la gravedad. La isla de Pascua, un triángulo de apenas 160 y 3 kilómetros cuadrados perdido en la inmensidad del océano, fue colonizada por navegantes polinesios alrededor del año 1200 de nuestra era. Esos primeros pobladores encontraron un paraíso cubierto de palmeras gigantes, bosques que hoy solo existen en la memoria de los sedimentos, y de esa abundancia nacieron los moais. Más de 900 estatuas de piedra volcánica, algunas de hasta 10 metros de altura y 82 toneladas de peso, erigidas para honrar a los ancestros y afirmar el poder de los clanes. Pero el mismo ingenio que permitió tallar y transportar esos colosos fue también su sentencia. Entre 1400 y 1600 de nuestra era, la deforestación fue total, no quedó un solo árbol en pie. Sin madera no hubo canoas para pescar en alta mar, ni troncos para arrastrar los moais, ni sombra para los cultivos. El suelo erosionado perdió su fertilidad y las aves que anidaban en la isla desaparecieron de sus costas. La población, que llegó a superar los 15.000 habitantes, se desplomó. La imagen que tenemos hoy de aquel lugar, con esas estatuas solitarias mirando al horizonte, no es la de una cultura en su esplendor, sino la de un pueblo que se quedó sin recursos y con ellos sin futuro. Lo inquietante es que los Rapa Nui no fueron víctimas de una catástrofe natural inevitable. Las evidencias arqueológicas hablan de una crisis ecológica autoinfligida, un experimento de sobreexplotación que se repitió en otras islas del Pacífico, como en la vecina Henderson, donde también desaparecieron los bosques y con ellos las sociedades que dependían de ellos. La diferencia es que en Pascua la escala fue monumental, más de 900 estatuas para un territorio diminuto, como si la obsesión por construir hubiera eclipsado la necesidad de sobrevivir. Cada moai fue un triunfo cultural, pero también un clavo más en el ataúd de un ecosistema que no podía sostener esa ambición. Y aquí está la lección que conecta con nuestra propia historia. La piedra ciervo de Mongolia y los moais de Pascua son dos caras de la misma moneda.
Los nómadas siberianos grabaron en roca su vínculo con el cielo y la migración. Los Rapa Nui tallaron en piedra su vínculo con la tierra y la identidad. Pero mientras los primeros adaptaron su cultura a la escasez, los segundos la llevaron al límite del colapso. Cuando miramos esas estatuas hoy, no vemos una civilización perdida, vemos un espejo. La pregunta que flota en el aire mientras el viento golpea las costas de la isla es si nosotros, con nuestros rascacielos y nuestras ciudades, estamos tallando nuestros propios moais o aprendiendo a leer los que ya cayeron. Casi al otro lado del mundo, en las estepas de Mongolia y el sur de Siberia, otra civilización dejó su propio enigma grabado en piedra. Entre los años 1400 y 700 a.C., los pueblos de la Edad del Bronce tardía erigieron más de 1500 megalitos conocidos como piedras ciervo, de los cuales 1300 se encuentran en Mongolia. En sus superficies, talladas con una precisión que aún sorprende a los arqueólogos, aparecen ciervos voladores, con las astas extendidas hacia el cielo, como si estuvieran a punto de alzar el vuelo hacia un plano sobrenatural. Estas piedras no eran simples marcadores territoriales. Formaban parte de un complejo ritual que incluía túmulos funerarios llamados Kairik-Suur, y su distribución geográfica coincide con las rutas de los primeros pastores nómadas de Asia Central. La cultura de las piedras ciervo, como la llaman los especialistas, surgió en un momento de transición. Mientras en el este de Asia florecían dinastías como la Zhou y en el Mediterráneo la civilización micénica se desmoronaba, estos pueblos de la estepa desarrollaron una tecnología de piedra que reflejaba su cosmovisión. Los ciervos, animales migratorios que recorrían cientos de kilómetros, simbolizaban el viaje del alma entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero lo más fascinante no es su simbolismo, sino lo que nos dice sobre la resiliencia humana. Mientras los Rapa Nui de la isla de Pascua talaron cada árbol de su hogar de 163 kilómetros cuadrados, llevando a su civilización al borde del abismo, los constructores de las piedras ciervo adaptaron su estilo de vida a un entorno hostil. No construyeron monumentos para desafiar a los dioses, sino para recordar a los vivos que la supervivencia dependía de la movilidad y del equilibrio con la naturaleza. Sus estelas no representan gobernantes ni guerreros, sino animales en pleno vuelo, una metáfora de una cultura que entendió que la vida es movimiento, no acumulación. Pero antes de que el silencio se apoderara de la estepa, un experimento humano diferente se desarrollaba a miles de kilómetros, en medio del Pacífico. Ahí, donde la Tierra es apenas un punto de 163 kilómetros cuadrados, los polinesios llegaron alrededor del año 1200 después de Cristo y fundaron una civilización que levantaría gigantes de piedra. No eran ciervos voladores, sino rostros impasibles de hasta 10 metros de altura y 82 toneladas de peso, los moais. La isla que hoy conocemos como Rapa Nui se convirtió en un laboratorio de ambición, ingenio y, finalmente, de autodestrucción. Durante siglos, los Rapa Nui erigieron más de 900 estatuas monumentales, cada una más grande que la anterior. Para transportarlas y levantarlas, talaron palmeras gigantes, las mismas que cubrían la isla cuando llegaron los primeros colonos. La madera servía para construir trineos, palancas y balsas. Los árboles también protegían los cultivos del viento y la erosión. Pero la obsesión por los moais no conocía límites, y entre 1400 y 1600 la deforestación fue total. Cuando el último árbol cayó, los Rapa Nui ya habían firmado su sentencia. Sin madera no hubo más barcas para pescar en alta mar, ni herramientas para tallar piedra, ni forma de detener la tierra que se deslizaba hacia el mar. Las aves desaparecieron, los cultivos menguaron y el hambre se instaló. Las mismas estatuas que alguna vez fueron símbolo de poder se convirtieron en testigos de una caída. La población, que llegó a contar con miles de personas, se redujo drásticamente. Algunos estudios sugieren que el colapso fue tan rápido que muchas esculturas quedaron a medio terminar, abandonadas en las canteras, como un recordatorio de que ninguna obra humana debería costar la vida de quien la construye. La isla de Pascua no es una lección lejana, es un espejo. Hoy, mientras los moais permanecen en silencio bajo el cielo del Pacífico, los científicos los estudian no solo como monumentos, sino como advertencias. La historia de Rapa Nui nos habla de una civilización que consumió sus recursos hasta el límite y nos invita a preguntarnos qué estamos dispuestos a talar en nuestra propia isla por las estatuas que adoramos.
Pero mientras Rapa Nui se hundía en su propio silencio, al otro lado del mundo, en las estepas de Mongolia y Siberia, otra cultura erigía monumentos que no buscaban la mirada del mar, sino la del cielo. Son las llamadas piedras ciervo, más de 1.300 megalitos tallados con figuras de ciervos en vuelo, criaturas que parecen flotar entre la realidad y el sueño. De los 1.500 ejemplares conocidos, la gran mayoría se concentra en Mongolia, custodiando una llanura que el viento barre sin descanso. Estas piedras, levantadas entre el 1400 y el 700 a.C., no son simples marcadores. Son el testimonio de una cultura que dominó la tecnología del bronce y que, a diferencia de los isleños del Pacífico, supo convivir con su entorno durante siglos. Los arqueólogos las llaman el complejo Piedra Ciervo Kairik-Sur porque aparecen junto a tumbas de piedra llamadas Kairik-Sur, pero lo que realmente fascina es el arte que las cubre. Los ciervos no están grabados de forma realista, tienen hocicos alargados, astas que se curvan hacia atrás como llamas y patas que se estiran en una carrera imposible. Algunos investigadores creen que representan el viaje del chamán hacia el mundo espiritual, otros que son una alegoría del sol que nace y muere cada día. Lo cierto es que estas piedras no fueron aisladas. Se han encontrado en Siberia, en Kazajistán e incluso más al oeste, lo que sugiere una red de intercambio que conectaba a los pueblos de la estepa mucho antes de que la ruta de la seda existiera. Esta cultura, la de las piedras ciervo, nos ofrece un contraste brutal con la de Rapa Nui. Mientras los Rapa Nui talaban sus palmeras para mover estatuas cada vez más grandes, los pueblos de la estepa erigían sus megalitos sin devastar el pastizal. Sus monumentos eran más pequeños, sí, pero su civilización perduró y se transformó en otras culturas, como la de los escitas o la de los pueblos túrquicos. No hubo un colapso ecológico, hubo adaptación. La lección de la isla de Pascua no es la única posible. La historia de la humanidad también está llena de ejemplos donde el ingenio prevaleció sobre la ambición. Y quizá esa sea la verdadera pregunta que nos deja este viaje, que elegimos ser los que tallan piedras que devoran su bosque o los que esculpen ciervos que vuelan sin tocar el suelo. Si te ha fascinado este viaje por la historia, suscríbete y activa la campana para no perderte próximos misterios. Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos, nos vemos en la próxima civilización.